Y como decíamos, vamos a hacer la lectura que nos corresponde al día de hoy. Como he dicho, Hebreos capítulo 13, empezamos en el versículo 1, acabaremos en el versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. Permanezca el amor fraternal. No olvidéis la hospitalidad, porque por medio de esta, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como estando también vosotros mismos en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho conyugal sin mancilla, porque Dios juzgará a los fornicarios y los adúlteros. Vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero, satisfechos con las cosas que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir osadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Acordaos de los que os conducen, quienes os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. No seáis llevados por enseñanzas diversas y extrañas, pues mejor es que el corazón sea fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no fueron beneficiados los que se ocupaban en ellos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de los animales, cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. Pues hasta aquí la lectura de la palabra de hoy y David, adelante cuando quieras. Te abres el micrófono. Muy bien. Buenas tardes a todos. Espero que el Señor nos bendiga con este estudio. Yo al menos he recibido bendición al prepararlo. La semana pasada estuvimos viendo la última de las advertencias solemnes y en cierto sentido la epístola ya ha acabado, porque como habréis visto en la lectura, lo que tenemos por delante es un texto con otro ritmo, con otro estilo. Tanto es así que algunos comentaristas proponen que este capítulo fue pegado a la epístola, pero que procede de otro documento. Indicaremos más adelante que hay buena razón por negar esta posibilidad, porque uno de los textos que vamos a contemplar es como la culminación de todo lo que el autor ha estado diciendo en los 12 capítulos anteriores. Y esta conclusión es incomprensible sin los capítulos anteriores, y los capítulos anteriores serían deficientes sin esta conclusión. Pero esto lo veremos más adelante. Desde luego, el estilo es diferente. Tenemos aquí un surtido, un cajón desastre de exhortaciones varias. Y esto es un desafío para cualquier predicador, porque ¿qué haces con estas exhortaciones breves y diversas? El autor empieza: permanezca el amor fraternal. Esto ofrece dificultad
para entenderlo? Creo que no. ¿Ofrece dificultad para practicarlo? Creo que sí. Así que no es cuestión de dar explicaciones expositivas, sí que es cuestión de tomarlo en serio y practicarlo. El autor empieza con lo que posiblemente es lo más importante. Todo lo que va a decir en el resto de este texto que hemos leído tiene su importancia, pero sobre todo lo tiene el amor entre los hermanos. Así que propongo que nos vayamos mirando los unos a los otros en pantalla y determinemos que por la gracia de Dios seguiremos amándonos a pesar de las características de cada uno. Porque algunos tienen características muy amables y puede que otros no tanto. Estoy mirando a todos, no a nadie en especial, ¿eh? Así que, primera instrucción. Debemos practicar el amor fraternal y esto incluye el amor hacia aquellos miembros de nuestra congregación con los que menos congeniamos. El amor fraternal es de todos hacia todos. En segundo lugar, no olvidéis la hospitalidad. Esto era otro que quiere ser amado, se ve. O quizás que le prestemos hospitalidad. Esto era más importante en... sonido. No son nada. Pues el mateix és el sonido. Benjamí, Baix, sí. On? Ahora puntos. Benjamí, has de treure el micro. No, No, puntos no és. no son es. No sé, no saps on és, jo què sé. Sabràs, ah, vale. David, perdona, No, es que no ve qui és el que té el micro obert, Benjamín pone. Sí, ahora, pero este Benjamín... Ah, vale. Sí, és de Viladecans, d'Església de No, però Viladecans. no soc jo, Benjamí, Però a ver. No, el Benjamí de Viladecans. Silenciar, vale. A ver ahora. Vale. Decía que esto de la hospitalidad era más importante en el siglo I que en nuestros días. Tenemos que practicar hospitalidad hoy también, pero esta consiste mayormente en invitar a hermanos a casa, quizás el domingo después del culto. No me recuerdo. Y en el siglo I había muchos misioneros itinerantes, muchos hermanos desplazados por la persecución, muchas necesidades de hospitalidad que, bueno, quizás en el caso de ucranianos o sirios que se refugian en Europa, podríamos tomar en serio esta instrucción en el caso de ellos, porque no es cuestión meramente de invitar a casa a nuestros mejores amigos, es cuestión de atender a la gente que necesita hospitalidad. Esto puede incluir a los solitarios de la iglesia, a los que no tienen la gracia de caer bien a todo el mundo y por lo tanto se encuentran un poco
aislados en la congregación. Necesitamos tener sensibilidad y abrir los ojos, porque a lo mejor alguno de estos despreciados resulte ser un ángel. Pienso que normalmente esto es poco probable, pero por si acaso hay que atenderles. Nosotros siempre hemos intentado tener nuestra casa abierta, y una de las consecuencias que creo que muchos de nosotros podemos ratificar es que el que ofrece la casa en hospitalidad recibe más que lo que da. En mi infancia, mis padres eran los hospitalarios de la iglesia, y siempre que venía alguien nuevo era invitado a casa. Cuando venían predicadores de fuera, ellos comían en casa. Pero la bendición que nuestra casa recibió a través de esto es algo incalculable. Así que ánimo con la hospitalidad. En tercer lugar, acordaos de los presos. Gracias a Dios por el ministerio que se hace hoy en día en las cárceles. Pero esto no es exactamente la idea detrás de esta exhortación. En aquel entonces muchos creyentes estaban encarcelados por su fe, y puede ser que a causa de calumnias, los historiadores seculares de los primeros siglos decían cosas que eran barbaridades en cuanto a los creyentes, pero corrían esta voz, que eran antisociales, caníbales, porque comían el cuerpo de Cristo y bebían su sangre, y otras cosas por el estilo. Y como consecuencia era necesario atender a los creyentes encarcelados, porque en aquel entonces no existía. Bueno, hoy en día los cárceles casi son hoteles, y los presos tienen 3 comidas diarias bien preparadas, y bueno, así lo dicen. Yo no he tenido ocasión de experimentarlo personalmente, pero en aquel entonces nadie se ocupaba de los presos si no fuesen amigos o familiares, y por lo tanto era obligación muy importante de los creyentes atender a los creyentes encarcelados. Esto tenía su precio, porque identificarte con estos malditos cristianos era correr el riesgo de acabar siendo encarcelado tú. Así que por esto es necesario la exhortación. Acordaos de los presos como presos juntamente con ellos. Ponte en su lugar. ¿Qué desearías si estuvieses en su situación? Y de los tratados como estando también vosotros mismos en el cuerpo. Los que reciben golpes y torturas, también ponte en su lugar, porque tú también tienes cuerpo y sufres dolor, y por lo tanto puedes entender lo que significan esos malos tratos.
En cuarto lugar, un cambio de tema. Honroso sea en todos el matrimonio. El texto puede ser afirmativo en vez de imperativo. Puede ser honroso es el matrimonio en todos. Así lo solían interpretar los reformadores del siglo XVI, porque era un texto fabuloso que esgrimir contra el catolicismo con su exigencia del celibato del clero, porque el texto está diciendo que el matrimonio es honroso en todos, incluidos los pastores. Pero es más probable que sea un imperativo que no un afirmativo. Honroso sea el matrimonio. Y entonces el texto se aplica a los casados. Es más probable esto porque estamos en medio de una lista de imperativos y sería extraño encontrar un solo afirmativo en medio. Y por otro lado, la frase porque Dios juzgará a los fornicarios es mucho más adecuada si se trata de un imperativo que si se trata de una afirmación. La exhortación está exigiendo a los creyentes casados que sean honrosos en su matrimonio, sin mancilla. Esto como mínimo exige fidelidad. Se puede hacer extensivo también a otros matices, como por ejemplo el respeto mutuo en el matrimonio, como el amor abnegado del marido hacia su esposa y otras cosas. Pero vuelvo a decir que la frase adicional, Dios juzgará a los fornicarios y los adúlteros, parece indicar que el autor está pensando principalmente en que el matrimonio es el único lugar autorizado por Dios para el desarrollo de nuestra sexualidad. Fornicarios es literalmente impuros sexuales, cubre mucho más posibilidades que la fornicación en el uso actual de la palabra, pero ni antes del matrimonio ni después del matrimonio debe haber inmoralidad e infidelidad. En quinto lugar, fin de todo afán materialista. Vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero, satisfechos con las cosas que tenéis. En realidad es una cuestión de seguridad. ¿Dónde está nuestra seguridad en la vida? Los que vamos siendo mayores, encontramos nuestra seguridad en dos fuentes. Bueno, no deberíamos, pero
solemos encontrar nuestra seguridad en dos fuentes. En nuestros hijos, porque los hijos son garantía de cuidado en la vejez, ¿no? Y en tener una buena cuenta bancaria. Las sonrisas de los señores Calvez los delatan un poco. Hijos y dinero es la garantía para nuestra vejez. No, dice el autor, no es así. Hay una sola garantía para la juventud, para la mediana edad y para la vejez. Y es Dios mismo. Porque Él ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Él lo ha prometido y es una frase que aparece en varios lugares del Antiguo Testamento, así que no sabemos cuál de ellos el autor tenía en mente, pero podéis buscar en una concordancia y encontrar las referencias. O si sois más gandules, podéis comprar mi comentario y allí tendréis toda una lista. Puesto que Dios ha prometido no desampararnos, incluso en nuestra vejez, entonces podemos decir osadamente, con plena confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Esta última frase puede entenderse como pregunta o como una continuación de la frase anterior, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Las dos opciones. Luego, en sexto lugar, una palabra acerca de nuestra actitud con respecto a nuestros pastores. Acordaos de los que os dirigen, quienes os hablaron la palabra de Dios. El hecho de decir hablaron hace pensar a muchos que se está hablando aquí no de pastores en activo, sino pastores que ya han pasado a la presencia de Dios. En cualquier caso, la idea es buena. Yo creo que fallamos mucho al no tener en cuenta el ejemplo que los que nos han precedido, y que sería un ejercicio muy positivo considerar su ejemplo de fe y procurar imitarles en esta nueva generación. En todo caso, los pastores son hombres falibles y no son imitables en todo, pero sí que hay cosas que merecen la imitación. Imitad su fe, su dependencia de Dios, su manera de caminar con Dios, su relación vital que manifestaron en el pasado o que manifiestan en el presente. Y luego el autor añade a todo esto una frase que es lapidaria, muy citada por nosotros,
pero es difícil entender por qué lo dice precisamente en este contexto. Quizás pensando en el relevo de generaciones entre los pastores que han precedido y nosotros en la actualidad, Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo Señor que ayudaba y fortalecía a los grandes hombres y mujeres, siervos del Señor en el pasado, es igual para nosotros. Él es tan capaz de capacitarnos para el ministerio ahora que en el pasado. Hemos visto héroes de la fe en el capítulo 11 y hemos pensado, algunos de nosotros al menos, bueno, ellos eran Abraham, Moisés, gigantes. Yo no pretendo ser un gigante como ellos, pero el autor está diciendo, el mismo Dios que les capacitó a ellos, nos capacita a nosotros. Y por lo tanto, no podemos refugiarnos en nuestra mediocridad. Luego llegamos al versículo 9, que es más complicado. Hasta aquí han sido exhortaciones variadas, pero sobre temas que creo que es fácil de entender. No seáis llevados por enseñanzas diversas y extrañas, pues mejor es que el corazón sea fortalecido con la gracia, no con alimentos, de los que no fueron beneficiados los que se ocupaban en ellos. ¿De qué está hablando el autor aquí? Evidentemente está dirigiéndose a ciertos errores que están siendo extendidos en las iglesias acerca de la santidad adquirida por una disciplina en cuanto a la comida. Hay diferentes opiniones en cuanto a cómo eran estas enseñanzas. Y el solo hecho de que el autor habla de diversas y extrañas enseñanzas puede significar que debemos dar espacio a todas estas posibilidades. Sabemos, por ejemplo, por los escritos en los rollos del Mar Muerto, que existían interesantes prohibiciones y limitaciones en cuanto a los alimentos entre la secta de los esenios. Y si esto era cierto en algunos sectores del judaísmo, puede haberse extendido a otros sectores, y recordemos que el autor está escribiendo precisamente a judíos que puedan haber sido afectados por esto. Un ejemplo, no de los esenios, sino de lo que puede estar detrás de lo que el autor está diciendo, es que en aquel entonces se celebraban una especie de comidas fraternales, pero en torno a los sacrificios de Jerusalén, porque sabréis que algunos de los sacrificios no exigían la quema en holocausto del animal entero, sino que en algunos casos ciertas partes del animal estaban destinadas a los sacerdotes, y en otros casos
toda la familia ofrendante podía participar de esta comida. Entonces era normal entre las familias judías, cuando subían a hacer esta clase de ofrendas en el templo, organizar como una especie de fiesta familiar. Vamos todos a ofrecer un sacrificio y luego lo comeremos. Algo así como en nuestras comidas fraternales. Pero claro, llegaba a ser un problema para los que se habían convertido a Jesús, porque para ellos la celebración de los sacrificios en Jerusalén ya no era una necesidad, y participar en estos sacrificios era casi dar marcha atrás al judaísmo y por lo tanto era un problema. Puede ser a la luz de esta situación o esta clase de situaciones que el autor está escribiendo, o puede ser sencillamente a la luz de las prohibiciones alimenticias de la ley superadas en el Evangelio, como vemos en el caso del sueño de Pedro antes de su visita a Cornelio, y en el concilio de Jerusalén, que se celebró a continuación. Entonces había diversidad de criterios entre los creyentes judíos, algunos de ellos queriendo seguir todavía las leyes alimentarias del Pentateuco y otros diciendo, en Cristo tenemos libertad. El autor entonces dice, comer o no comer no altera para nada tu santidad. Comiendo ritualmente no vas a ganar en santidad. Los judíos que celebran estas comilonas después de los sacrificios pueden creer que ellos están creciendo en santidad al hacerlo. Pero este no es el camino de crecer en santidad en el nuevo pacto. En el nuevo pacto es una cuestión de gracia, de conocer a Dios en Cristo, de conocer la obra salvadora de Cristo, de conocer la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, transformándonos. Pero esto no tiene nada que ver con lo que comemos y lo que dejamos de comer. Hay bastante más que se puede decir acerca de este versículo, pero espero que esto nos aclare la esencia del texto. Luego llegamos al versículo 10. Puede haber aquí cierta vinculación con el versículo 9, porque el versículo 9 puede tener como trasfondo, la comida como elementos de santidad. Y enseguida el versículo 10 habla del altar, de lo cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Así que hay esta vinculación temática, pero el versículo 10, la primera parte en sí, es motivo de cierto debate en cuanto al significado, porque hay dos líneas radicalmente diferentes de interpretación.
Ahora es cuestión de prestar mucha atención porque es un poco complicado. La primera interpretación sería: tenemos un altar. Nosotros los cristianos tenemos un altar. La mesa del Señor, que es la celebración simbólica del altar de la cruz de Cristo. Nosotros los cristianos tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, los que se aferran todavía a los sacrificios de la ley en Jerusalén, se excluyen automáticamente a sí mismos de poder participar en la mesa del Señor. Esta es la primera posibilidad. Hay dos razones por las que yo personalmente desestimo esta interpretación. La primera es que la palabra altar aplicado a la mesa del Señor es un anacronismo, porque el altar aplicado a la mesa solo empezó a ocurrir en el siglo III. No tenemos ningún texto cristiano anterior al siglo III que mencione el altar referido a la mesa del Señor. Ni mucho menos en el siglo I cuando escribía el autor. Los primeros cristianos siempre hablaban de la mesa del Señor. Pero nosotros estamos tan... el catolicismo nos ha comido el coco de tal manera que incluso hay evangélicos que hablan de la mesa como del altar. Hay que recordar que empezó a utilizarse este término cuando se desarrolló la doctrina del sacrificio de la misa, que la celebración no es solamente un recordatorio utilizando símbolos de pan y vino, sino que verdaderamente se repite el sacrificio de Cristo al romper el pan y derramar el vino, porque ellos son el cuerpo y la sangre del Señor. Así que esta interpretación invita un contexto posterior para entenderla. Y en segundo lugar, ¿qué sentido tiene esta interpretación juntamente con la frase siguiente? Y notemos que la frase siguiente empieza con porque. En otras palabras, el versículo siguiente explica el versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirvan al tabernáculo, porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento. No sabéis si veis enseguida que esto es un non sequitur, que la explicación no encaja con la primera afirmación si se interpreta con referencia a la mesa del Señor. Tenemos una celebración de la mesa del Señor a la que no pueden participar los que siguen vinculados al templo, porque los cuerpos de los animales sacrificados fueron quemados fuera del campamento. No tiene sentido. Pero la segunda interpretación sí que tiene sentido.
Es una interpretación minoritaria entre los comentaristas, pero goza del apoyo de Ernesto Trenchard y David Gooding. Así que con esta autoridad creo que nadie puede cuestionar la segunda interpretación. Y esta es que la referencia del versículo 10 es al sacrificio del día de la expiación. Porque está claro que el versículo 11, todos los detalles mencionados en el versículo 11 indican que se trata del sacrificio del día de la expiación. Todos los sacrificios por el pecado tenían que ser quemados los cuerpos de los animales, pero normalmente en el mismo recinto del templo. Solamente en el día de la expiación, el animal, el cadáver del animal, era sacado de la ciudad o del campamento y quemado fuera. Así que está claro que el versículo 11 está hablando del sacrificio del día de la expiación, y el porqué que une los dos versículos hace que el versículo 10 retroactivamente también tiene esta misma referencia. Nosotros, los judíos, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Vuelvo a decir que todos los sacrificios por el pecado, de todos los tipos, y había varios tipos, no podían comer de este sacrificio los sacerdotes. Pero puesto que el resto del texto, versículo 11, está indicando cosas que solo ocurrían en el día de la expiación, creo que debemos entender esto también del versículo 10. Hay tres características de este sacrificio. En primer lugar, prohibido a los sacerdotes comer de él. En segundo lugar, la sangre de este sacrificio es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo. Esto no era cierto de otros sacrificios por el pecado, pero el día de la expiación sí. Este fue el único momento del año que se hacía esto. El sumo sacerdote lo llevaba al lugar santísimo. Y en tercer lugar, los cuerpos de los animales son quemados fuera del campamento. Podéis leer la exactitud del autor al nombrar estos tres puntos si leéis el capítulo 16 de Levítico, especialmente los versículos 15 y 27. ¿Y por qué está mencionando esto el autor? Pues por lo que sigue. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Algunos judíos comparaban el mensaje cristiano con lo que conocían del Antiguo Testamento, podrían haber preguntado con mucha razón si Jesús realmente es el Cordero de Dios. ¿Por qué no fue sacrificado sobre el altar dentro del recinto del templo? ¿No habría sido
este lugar un lugar más adecuado, más simbólico, más exacto para cumplir con las profecías del Antiguo Testamento? Y el autor está diciendo, no. Jesús sufrió fuera de las murallas de Jerusalén. Lo llevaron fuera de la ciudad. Y esto en sí es significativo, porque se corresponde con el sacrificio del día de la expiación. También se corresponde con otra cosa. Esta es adición mía, no está en el texto y podéis, por lo tanto, borrar esta parte si no os gusta. ¿Os acordáis del episodio del becerro de oro, no? Cuando Moisés baja el monte y descubre la apostasía del pueblo, creando una imagen de un becerro para adorarlo, llamándolo Jehová. A causa de esta impureza e impiedad en el pueblo, Moisés mandó que el tabernáculo, que estaba situado en medio del campamento, fuese llevado fuera del campamento. Y todo el mundo que quería ofrecer sacrificios a partir de este momento tenía que salir del campamento a fin de hacerlo. Hasta aquel momento, el tabernáculo en medio del campamento había, por así decirlo, consagrado el campamento. Había hecho que el campamento fuera santo, en contraste con las afueras, que no eran santas. Pero a partir de este momento, la presencia del santuario fuera del campamento ponía las cosas al revés. Sí, era así porque el pueblo se había contaminado, se había cometido impureza y por lo tanto Dios no estaba dispuesto a seguir en medio de su pueblo, sino que salía fuera del pueblo. Y los fieles que querían rendirle adoración tenían que salir del campamento para hacerlo. Todo esto puede haber estado en la mente del autor, porque ahora viene el versículo 13. Y os propongo que el versículo 13 es la esencia de la enseñanza de Hebreos. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Es un mensaje muy directo a aquella generación de judíos que habían creído en Jesús como el Mesías. Porque indica ruptura. Jerusalén, la ciudad santa. Pero Dios ya no está en el templo. Dios está en la persona de Jesús. Y Jesús padeció fuera de las murallas de la ciudad. Si vas a seguir fielmente a Jesús, tienes que salir de la ciudad. No puedes seguir siendo creyente en el templo. Tienes que aprender a romper esos vínculos del pasado y salir.
y salir llevando el oprobio de Jesús. Jesús, fuera del campamento, fue insultado, burlado, maltratado, oprobio. Porque salir de la ciudad es inevitablemente ponerte ante los insultos de los que se quedan en la ciudad. Si hay personas aquí que se han convertido desde un contexto católico, igual habéis tenido que conocer esto en vuestras propias carnes. Que unirte con Cristo es inevitablemente sufrir el oprobio de la religión. Y esto es cierto en todas las religiones del mundo. Que cualquier persona que se convierte a Cristo tiene que llevar también su oprobio. Porque convertirse a Cristo es traicionar a la familia, al país. Es muy duro. Así que primero tenemos que salir. Tenemos en segundo lugar que reconocer que nuestro lugar es fuera del campamento. Pienso en las palabras de un joven recién convertido hace muchos años, más de 40, en Madrid. Él hasta la sazón había sido un miembro de Opus, porque procede de una familia de la alta sociedad, y el Opus siempre iba por esta clase de personas. Había sido mimado. Él me dijo en conversación, me siento como una persona que ha perdido a la vez 3 madres. Porque he perdido la Santa Madre Iglesia, con toda su organización, toda su estructura, toda su ceremonia, toda su elegancia, sofisticación musical. Y ahora tengo que reunirme en un local evangélico con gente que no es de mi estamento social, con música lamentable. Bueno, este era su criterio en aquel momento. Ahora, por supuesto, diría con música gloriosa. En segundo lugar, he perdido a la Virgen María, que siempre era mi madre. Y yo siempre disfrutaba rezando a ella. Y en tercer lugar, he perdido a mi madre, porque ella está horrorizada por lo que yo he hecho. Y no quiere saber nada de nada. Y además está animando a los sacerdotes a perseguirme, a buscarme, a reconvertirme. Así que he perdido 3 madres. Y me siento que en vez de estar en el palacio de Herodes, me encuentro en el establo con Jesús.
Qué bonito. Cuando el autor dice, salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio, no está diciéndolo con pena, sino con gloria, porque Jesús está allí. Pero está pidiendo a los lectores judíos una ruptura clara con el judaísmo para unirse con el nuevo Israel que va camino a una nueva Jerusalén. Pero mientras tanto, tiene que compartir el oprobio de Cristo. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. El camino al trono pasa inevitablemente por el oprobio del Calvario. Señor, por favor, ayúdanos a comprender y asimilar esta gran enseñanza. El mundo no es nuestro hogar. Aquí no tenemos ciudad permanente, sino que vamos en busca de tu ciudad, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y para ello tenemos que dejar atrás todas las formas, todo el aparato de nuestra vida religiosa anterior. Tenemos que tener un corazón sencillo, entregado gozosamente al Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Ayúdanos a meditar en esto hasta ver por nosotros mismos que seguir a Cristo en medio de pobreza y oprobio es infinitamente superior a seguir las estructuras religiosas montadas por los seres humanos. Ayúdanos en nuestra generación a salir fuera del campamento llevando su oprobio. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, David. A ver si hago esto. Bueno, espérate, a ver si lo hago bien. Aquí, vale. Bueno, se nos ha hecho la hora. Solo un comentario. Estaba pensando ahora cuando David estaba diciendo que nos estaba explicando que era necesario salir, romper con lo que ya no valía, porque Dios ya no estaba en el templo. Estaba pensando qué paciente que fue Dios. Menos mal que fue paciente, porque también a los nuevos creyentes les costó entender esto. Esteban fue un adelantado que entendió esto más rápido que los demás, pero el Señor no metió prisa a sus hijos, les dejó, como pedíamos ahora al Señor, que Él mismo nos ayude a ir entendiendo esto y a madurar, ¿no? Pues muchas gracias a David por su mensaje, muchas gracias al Señor por su revelación. Hoy no vamos a abrir turno de preguntas porque la hora nos ha pasado, pero mirar, si alguien se queda con una pregunta en el estómago,
os propongo que me paséis un audio a mí mismo o un mensaje al WhatsApp que os estoy enviando. Yo transmitiré la pregunta a David y él la semana que viene nos responde si tiene la respuesta, que seguro que sí. Así que si alguna tiene una pregunta que no se quiere quedar ahí, pues por favor que me la pase y yo se la haré llegar a David. Y ya dicho esto, voy a pedir a Joan Calvet, por favor, que él se abra el micro y que nos despida con la oración hasta el jueves que viene, si Dios quiere, que tendremos nuestra última sesión de estudio de Hebreos. Joan, quan vulguis. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Señor, hemos aprendido, por lo menos yo, cosas nuevas. Una interpretación muy clara de textos que no entendía. Señor, gracias porque tú a David le estás dando la luz necesaria para que nos pueda formar en nuestro camino de cada día para acercarnos a ti. Señor, ayúdanos como pueblo tuyo, como discípulos tuyos en este caso, Señor, para que prestemos atención y sepamos poner en práctica todo lo que hasta aquí hemos escuchado. Ayúdanos, Señor, cuando tenemos que hacer alguna cosa que puede ser momento de oprobio, pero que esto, Señor, si es por tu causa, esto nos va a llevar alegría y paz. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos ofreces. Guárdanos y cuídanos y bendícenos, Señor, para que podamos estar el próximo jueves también aquí. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues, Se me ha hecho muy corto, bueno, ¿vale? Carmen, compra el libro y vas Ya, leyendo. también. Se te hará No, más lo largo. Se te no, hará pues, más largo. Los Quiero libros, traerme- que son 3 y así. Los libros, sí. Espera, que Que estoy me prefiero intentando traer saber a David a cómo paro la casa. grabación.